Seguimos avanzando en el proceso de la independencia del Uruguay, que fue el resultado de un largo proceso que se desarrolló principalmente en la década que va desde 1820 a 1830. Recordarán ustedes que luego de que Artigas se fuera al Paraguay, vencido en la batalla de Tacuarembó, la provincia oriental quedó gobernada por los portugueses. En ese momento estaba al mando del ejército portugués y del gobierno Carlos Federico Lecor. En ese momento ocurre lo que vemos en esta imagen, una batalla, el grito de Ipiranga, que determina la independencia de Brasil del Reino de Portugal. Y los portugueses que estaban acá tuvieron que decidieron ser brasileros. Entonces, los orientales comenzaron a estar en contra de algunas de las medidas que Lecor y el gobierno portugués tomaba hacia ellos, favoreciendo a los grandes comerciantes brasileros y perjudicando a los orientales. En esta imagen reconocemos el famoso cuadro de Blanes que recuerda esa cruzada libertadora. Decidieron organizarse secretamente, se fueron a Buenos Aires hasta que lograron desembarcar finalmente en la playa de la Graciada. Fue en aquel número famoso de los 33 orientales, que seguramente fueron muchos más. Este desembarco ocurrió el 19 de abril de 1825 y Blanes lo inmortalizó en este cuadro llamado El Juramento de los 33 orientales. Esta bandera fue la que llevaban estos orientales con los colores de la bandera artiguista, azul, blanco, rojo, y el lema libertad o muerte. ¿Qué pasó entonces después del desembarco en la playa de la Graciada? Bueno, esta justamente reunión en Florida, todos a Florida. ¿Para qué? Para establecer la sala de representantes, esa gran asamblea. ¿Qué pasó en esa asamblea? Nada menos que la declaratoria de la independencia, el 25 de agosto de 1825, o sea, unos meses después del desembarco. Pero inmediatamente se vota la ley de unión y la ley del pabellón. Con estas tres leyes y otras varias más que se votaron ese día, quedó declarada la independencia, pero hay que aclarar que es la independencia de la provincia oriental. Y esa es la gran confusión que tenemos los uruguayos de hoy y de todos los tiempos en creer que esa es la fecha de nuestra independencia como país. Esta es la fecha de nuestra independencia como provincia. Nadie soñaba aún con la creación de un nuevo país. Por eso esa no es la fecha de la independencia del Uruguay, sino de la provincia oriental. ¿Qué hacen entonces las Provincias Unidas? Le reclaman a Brasil que devuelva a la provincia oriental, dado que la segunda ley, la ley de unión, la declaraba unida a las demás provincias del Río de la Plata. Y como Brasil no acepta este reclamo, no devuelve a la provincia oriental, se vino la guerra. Y fue esta una guerra por la posesión de la provincia oriental o provincia cisplatina, como le llamaban los brasileros de este lado del Plata, ¿verdad? Estas tres batallas, Rincón, Sarandí, Ituzaingó, fueron muy importantes. Batallas en las que participaron Rivera, La Valleja, las Provincias Unidas, determinaron que la provincia oriental se sintiera fuerte, pero Brasil también tenía mucho poder. Pasaron 2 años y en ese momento viene esta pregunta, ¿por qué interviene Inglaterra en esta guerra? Le piden ayuda porque Brasil finalmente logra bloquear el puerto de Buenos Aires. Y entonces ahí las provincias deciden eh, solicitar una intervención extranjera. Y como siempre, Inglaterra, a través de Lord Ponsonby, que era un enviado muy especial, eh, intenta lograr la paz en estos territorios que
era su mayor deseo, dado que lo que le interesaba era comerciar sus productos, la libre navegación del Río de la Plata. ¿Qué propuestas hizo Lord Ponsonby? Bueno, hizo dos propuestas. La primera, que Brasil devolviera la provincia oriental, pero que las Provincias Unidas, o sea, lo que hoy es Argentina, le pagaran una suma de dinero a Brasil. Esta propuesta no fue aceptada. En su segunda propuesta, ahí sí, Lord Ponsonby, que era de origen irlandés, le ofrece la idea de crear un país independiente, que no perteneciera ni a Brasil ni a Argentina. Pero ¿qué sentían los orientales? Que eran los verdaderos protagonistas de aquel momento, de aquella decisión, que sin embargo estaban teniendo sus vecinos, Brasil, Argentina, incluso ahora Inglaterra. ¿Querían incorporarse a Brasil? Algunos probablemente sí lo pensaron. O querían incorporarse o seguir perteneciendo a la Argentina, a las Provincias Unidas, como lo expresaron en la Ley de Unión en agosto de 1825. O empezó a gustarles la idea de ser un país independiente, en cosa que nunca habían pensado antes de esta intervención diplomática. Si bien en un principio la idea de unirse a las Provincias Unidas estaba muy clara, con el paso del tiempo y del transcurso de la guerra, los orientales empezaron a desconfiar nuevamente de Buenos Aires. ¿Y cuál fue la propuesta aceptada por la provincia oriental? Bueno, finalmente este sentimiento prevaleció y un país nuevo e independiente vino a asegurarles a los orientales que no iban a depender nuevamente, como en los tiempos de Artigas, de aquel gobierno centralista que Buenos Aires volvía a poner de manifiesto en este momento. Y esta fue la opción que más les gustó finalmente a los orientales de aquel momento. Para lograr la paz había que firmar un documento. ¿Cuál fue el documento firmado? Ese documento fue la llamada Convención Preliminar de Paz. Convención porque se combinó algo. Preliminar porque se pensaba más adelante hacer una convención definitiva que finalmente no se hizo. Y de paz porque lo que se combinó fue la paz. ¿Qué se resolvió? Bueno, ya lo sabemos, que la provincia oriental se transformara en un estado independiente tanto de Brasil como de Argentina, un nuevo país en América del Sur. ¿Quiénes lo firmaron? Argentina y Brasil, pero Inglaterra agregó una cláusula sobre la libre navegación del Río de la Plata. Este documento entonces se llamó Convención Preliminar de Paz. ¿Y cuándo fue firmada? El 4 de octubre de 1828. En realidad fue el intercambio de firmas, porque ya habían firmado Brasil y Argentina en agosto y en septiembre. En esta fecha, el 4 de octubre de 1828, se ratifica entonces, se crea el nuevo país. O sea que ahora a trabajar. Había que elegir un nombre. Todo nuevo país debe tener un nombre. Hubo varias propuestas: Estado de Montevideo, Estado Oriental, Estado Oriental del caudaloso Río de la Plata, Estado del Argentino, hasta que finalmente Lázaro Gadea propone el nombre Estado Oriental del Uruguay, y ese fue el elegido. Estado Oriental del Uruguay. Redactar la Constitución fue el paso siguiente. Había que tener una ley fundamental y elegir el primer presidente, que fue don Fructuoso Rivera. Había también que diseñar un escudo que representara, que simbolizara a nuestro país. Y es el que hasta hoy conocemos. También
había que diseñar el primer pabellón nacional, nuestra primera bandera, que duró muy poquito tiempo. ¿Saben cómo era? Era muy parecida a la actual, pero en lugar de 4 franjas, tenía 9 franjas azules o azul celeste sobre un fondo blanco y con el sol del lado del asta. Esas 9 franjas representaban a los 9 departamentos que en ese momento existían. Fue modificada rápidamente porque ya en este momento, cuando se procede a jurar la Constitución que se redactó una vez terminada la guerra y a partir de la Convención de Paz, ya vemos flamear en este cuadro que representa ese momento de la jura de la Constitución la bandera uruguaya tal como la conocemos ahora. Y este cuadro tiene la particularidad, además, que muestra ese momento que debe haber sido muy emotivo, la jura de la Constitución. Este óleo de Juan Manuel Blanes fue este juramento dado el 18 de julio de 1830. De ahí que nuestra principal avenida, no solo en Montevideo, sino en varias ciudades, sea llamada 18 de julio. Pero pensemos, ¿fuimos independientes o seguimos siendo dependientes? Si miramos este otro boceto que es de ese mismo día y es de otro gran pintor, de Blanes Viale, vemos más de cerca esas banderas flameando allí en el momento que todos juraban emotivamente en la Plaza Constitución, que hoy la conocemos más como Plaza Matriz, frente al Cabildo había un gran estrado de madera donde iba subiendo todo el mundo. Si observas con cuidado verás que hay 4 mástiles y 4 banderas. ¿De qué países son? Ya los vemos. ¿Podemos explicar por qué aparecen esas banderas en la jura de nuestra Constitución? ¿Saben que Brasil y Argentina tenían que aprobar ellos primero la Constitución antes que los orientales, que la estaban jurando en ese momento? Entonces, la pregunta, ¿independientes totalmente? ¿O conservó este país al nacer un grado de dependencia importante de sus vecinos? ¿Hemos logrado la total independencia al día de hoy? Y así terminó este proceso entonces de nuestra independencia. Recalculando, es importante considerar que la independencia oriental, entonces, fue el resultado de un largo proceso histórico que habría comenzado en el final de la época colonial española. Continuó gestándose en las ideas de Artigas en cuanto a la autonomía provincial. Él no soñó con un país, pero sí con una provincia autónoma e independiente. Siguió luego con el deseo de libertad de los llamados 33 orientales y su cruzada libertadora allá por el año 1825. Y ahí vienen las leyes de la Florida y la gran confusión de la fecha de nuestra independencia. Recordemos nuevamente, en el año 1825 se declaró la independencia de la provincia oriental. Y ahí se armó la guerra. Llegó finalmente la paz a través de la Convención Preliminar de Paz con la intervención inglesa y finalmente se crea un nuevo país llamado Estado Oriental del Uruguay el 4 de octubre de 1828. Se jura la Constitución el 18 de julio de 1830. Y en ese contexto, Artigas ya no participó ni volvió más. Se había retirado al Paraguay para no volver más. O sea que, salvo en sus ideas de autonomía de la provincia, Artigas no tuvo que ver directamente con este proceso del final de la independencia uruguaya. Si tú eres capaz de explicarle a alguien de tu familia cómo nació nuestro país, entonces sabrás si lo has entendido.